Aquí estamos. Bien, arrancamos con la guía 7. En esta guía vamos a ver relatividad especial y formulación covariante del electromagnetismo. Comúnmente, en esta instancia de la materia se ve bastante de cinemática relativista y mecánica relativista. Esa parte casi que la sacamos por completo, o bueno, se ve bastante, es relativo también. O sea, a veces se ve más, a veces menos, pero por lo menos un poco de mecánica relativista se ve. Y como tenemos poco tiempo, pocas clases y hay feriados y las dificultades que todos conocemos, en esta guía casi no va a haber nada de mecánica relativista, va a aparecer algo en la guía que viene. Eso también nos ayuda como para no hacer la introducción tan larga. También se suele hacer como una primer práctica donde uno se la pasa haciendo revisión de convenciones, definiciones para ingresar en la relatividad especial. Y bueno, gracias a que no vamos a ver tanto cinemática, ni dinámica, ni mecánica relativista, nos vamos a poder ahorrar un poco de esa parte como para pasar rápido a los ejercicios de electromagnetismo. Y volveremos con lo que sea pertinente cuando vayamos a la guía 8, donde sí va a haber un poquito de mecánica. Y bueno, lo que preparé ahora acá al principio de este PDF, van a ver que es un resumen incompleto de fórmulas, definiciones y convenciones, porque, porque si lo hacía completo era casi calcar o repetir todo lo que ya vieron en estas dos clases, o por lo menos en la primera y algo de la segunda clase de relatividad en la teórica. Entonces, tomen esta introducción como unas pequeñas herramientas para resolver lo que vamos a hacer hoy, pero no se confíen en que acá en esta introducción, en este PDF, está todo lo que tienen que tener a mano y en mente. Digámoslo así, imagínense que abajo de esta introducción están pegados los PDF de Pablo de las teóricas del lunes y parte de lo de hoy. No vamos a ver todo lo que ya vieron en la teórica. En algún sentido nos vamos a adelantar un poquito, pero la parte de campos va a ser la semana que viene. Así que está bueno que sepan eso, como para que, digamos, no se crean que con lo que ven acá ya tienen toda la introducción a la vista. Voy a pasar rápidamente a comentar algunas cosas, y ustedes interrúmpanme cuando quieran. Es un tema completamente nuevo, o no. Se supone que lo vieron un poco de relatividad especial en Física 1, y quizás también en Mecánica. Un poco también por eso me animo a sacar algunos ejercicios de mecánica relativista, porque se supone que todos esos ya los vieron en esas otras materias. Nos vamos a dedicar más exclusivamente al tema de la materia, que bueno, es el electromagnetismo. Pero bueno, algunas definiciones obviamente tenemos que repasar, así que arranquemos por repasar lo que era el cuadrivector posición, definir algún sistema de referencia, que vamos a usar siempre sistemas de referencias inerciales, que vamos a llamar S, que era esta tira de 4 números, que bueno, como ya vieron hoy, transforma de una manera específica, es un cuadrivector porque se transforma entre sistemas inerciales, con transformaciones que son, además de las rotaciones y las traslaciones que conocíamos de antes, tenemos las transformaciones de Lorentz, y también tenemos las reflexiones, y bueno, entre rotaciones, traslaciones y las transformaciones de Lorentz tenemos el grupo de Poincaré. Eso es lo que nos define como grupo a estos elementos, a estos objetos, como vectores. Así como antes teníamos los vectores tridimensionales, ahora vamos a tener estos vectores cuadridimensionales. Y en la notación que estamos usando en la materia vamos a tener entonces la componente 0, que va a representar para la posición al tiempo a partir de este factor c, que es la velocidad de la luz, y en las componentes 1, 2 y 3 al vector posición, como lo conocemos de siempre en un sistema cartesiano x y z. Generalmente los índices griegos con los que vamos a anotar las componentes de estos vectores, estos cuadrivectores, van a correr entre
0 y 3. ¿Se ve este puntito? Me quedó el puntito rojo, ¿se ve, no? Como estoy señalando. Sí, sí. Bien, una transformación de Lorentz que relaciona cuadrivectores de un sistema S con cuadrivectores en general de otro sistema de referencia inercial S', la vamos a representar con esta notación L mu nu, donde tenemos ahora dos índices y podemos representar a este objeto que es de 4×4 ahora en forma matricial, por ejemplo como lo tenemos acá. Lo que tenemos acá es un boost, que quiere decir un cambio de coordenadas a un sistema, a otro sistema inercial, particularmente que se mueve con velocidad constante v en z respecto a un sistema original, S. Y bueno, es la misma matriz que vieron recién en la teórica, que ya presentaron la clase pasada, solo que en lugar de ser un boost en X, este es un boost en Z, por eso está corrida la componente, la componente no nula esta, fuera de la diagonal. Antes, o recién vieron un boost en X, y por eso ponían, por ejemplo, gamma acá, ponían esto acá y esto acá. Ahora tenemos esta componente que sería la 0, 3 y la 3, 0 de este tensor, no nulos, donde bueno, el factor gamma y beta son como los habían definido en la teórica. Beta es la velocidad v del boost sobre c, y gamma es 1 sobre la raíz de 1 menos beta al cuadrado. De manera que, si escriben componente a componente, esta transformación que teníamos acá arriba, escrita en forma de cuadrivector, nos quedan las típicas transformaciones de Lorentz, pero bueno, con el boost en Z, de la misma manera o análogamente a lo que tenían escrito en la teórica para los boosts en X. Entonces, hasta acá, como para llevar un pequeño registro de a ver si estuvieron en las teóricas y esto ya lo tienen visto. No debería sorprender a nadie, pero díganme si no, y si está todo bien, pónganme un sí en el chat. Bien, así voy tomando confianza para ir agarrando velocidad. También definieron hoy el producto escalar entre cuadrivectores. Para eso definieron el tensor métrico, que es el encargado de hacer este producto, que es el encargado de decirnos cómo se miden las distancias en el espacio de Minkowski. Recién vi que pusieron una notación que lo llamaron G mu nu, pero también se suele llamar eta mu nu en el caso de la relatividad especial, en el espacio de Minkowski. Se le suele dar este nombre particular con la letra eta. Y eligieron, o estamos usando la convención de signo, que por ahí la ven cambiada en la bibliografía, pero particularmente nosotros vamos a usar esta que es 1 menos 1 menos 1 menos 1, la diagonal. Y a partir de este tensor definieron el producto entre cuadrivectores. En este caso vamos a hacer el ejemplo del producto entre dos cuadrivectores A y B. Lo pueden denotar como A punto B, si quieren. Y bueno, el producto está dado entonces a partir de esta matriz eta. Acá le dejé el nombre eta porque lo tenía escrito así. Después vi que en la teórica le pusieron G, así que llámenlo como quieran. En donde, bueno, vamos a adoptar la convención de suma de índices repetidos de Einstein, que también escuché que ya la definieron en la teórica, en donde cuando tenemos índices repetidos, que siempre tienen que aparecer repetidos arriba y abajo, tenemos la suma entre 0 y 3 en el índice griego en cuestión. En este caso, entonces, lo que nos queda, si pensamos el producto escalar como esta contracción entre estos objetos, es entonces la componente 0 de A por B, perdón, la componente 0 de A por la componente 0 de B, menos la componente 1 de A por la componente 1 de B, menos, etcétera, etcétera. Y también vi que ya definieron los objetos de índices bajos, además de los objetos de índices altos. También les pusieron un nombre. Los llamamos objetos contravariantes a los que tienen índice alto arriba y objetos covariantes a los que tienen índice abajo.
que los podemos definir a partir de cómo se sube o baja índices con este tensor métrico, de esta manera, o sea, esto que está acá como eta mu nu por v nu, lo podemos definir como v sub mu, o sea, la versión covariante del cuadrivector, y entonces podemos escribir este producto escalar también de esta otra manera, donde en este último renglón lo que estoy haciendo es la suma o la convención de suma de Einstein también sobre estos índices repetidos mu y mu que quedaron acá escritos. Bien, por ejemplo, si tomamos el producto escalar entre el diferencial del vector posición, el de x mu consigo mismo, bueno, obtenemos el intervalo invariante, que también conocieron, o a partir del cual empezaron a definir todas las nociones de distancia y de intervalos en relatividad especial. Y bueno, lo que cabe mencionar acá, en este repaso como de atrás hacia adelante que estoy haciendo, es que este intervalo es un invariante, así como cualquier producto escalar entre cuadrivectores, son un invariante en el sentido de que tienen que valer lo mismo en cualquier sistema de referencia inercial. Una pregunta, Emilio. Sí. ¿Por qué la matriz eta nu va en el medio entre dx y dx nu? O sea, ¿cómo sabes que multiplica ahí y no a derecha? Bien, está buena la pregunta porque en realidad no importa dónde la pongas. Si querés adoptar la notación matricial para tensores de dos componentes, o vectorial para tensores de una componente, que sería cuadrivectores, covariantes o contravariantes, bueno, va a importar en qué ubicación pongas las cosas, como siempre que usás matrices. Pero la convención de Einstein, o suma de índices repetidos, un poco te independiza de eso. Lo que te está diciendo, o sea, esto lo escribí así, pero lo pude haber escrito de cualquier otra manera. Por ejemplo, podríamos haber puesto el eta 1 acá adelante, porque en definitiva lo que te está diciendo esta parte, este renglón, es que tenés que hacer una suma sobre índices repetidos de los que se repiten arriba y abajo, entre los mues y los nues. O sea que esto es una tira de términos, o sea, es una suma de términos dada por esa repetición de índices, y no importa dónde estemos ubicando a este objeto en esta declaración que estamos haciendo de este renglón. O sea, no importa si lo pones acá o acá, olvídate de la notación matricial, lo que importa es saber qué componentes tiene este tensor y qué componentes tienen estos vectores o diferenciales de vectores. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, no importa si a la eta la pones adelante o atrás, lo que te va a dar es esto que está acá. Sí, perfecto, gracias. Bien. Bueno. El diferencial de tiempo propio de una partícula, no sé si lo llegaron a definir en la teórica, ahora me agarra la duda de si llegaron a... bueno, sí, en la primera parte seguro que hablaron de tiempo propio, pero digamos que estamos en el sistema de coordenadas S y queremos definir el diferencial de tiempo propio de una partícula. Bueno, eso lo hacemos a partir del intervalo invariante, o el diferencial del intervalo invariante, que era este ds que habíamos definido acá arriba, dividido C, de forma tal que en un sistema de coordenadas dado, de referencia a S, donde tenemos las coordenadas T y X y Z, el diferencial de tiempo propio de una partícula lo van a poder calcular como el diferencial de tiempo coordenado sobre este factor gamma sub u, donde le puse sub u al gamma para distinguirlo del gamma anterior que venía de la mano de algún boost. El u lo que denota es que, bueno, está definido a partir de esa velocidad, de la velocidad u de la partícula, que no es nada más y nada menos que la velocidad medida en el sistema de referencia en cuestión, o sea, la velocidad coordenada, como siempre. O sea, voy a denotar con negrita, como veníamos denotando siempre, a los vectores, a los tres vectores en
en el espacio, en el 3 espacio, en la parte espacial de nuestro sistema de referencia. Entonces, fíjense que lo que hice en estos renglones intermedios fue sacar de factor común el diferencial de tiempo, de forma tal que nos quedó la velocidad de la partícula en el 3 espacio. Y así definimos bueno, a su velocidad medida desde el sistema S, y obtuvimos esta expresión para el diferencial de tiempo propio de la partícula. El tiempo propio así definido es siempre positivo, y si la partícula está en movimiento respecto al sistema S, lo que vemos es que el diferencial de tiempo propio siempre es menor al diferencial de tiempo coordenado t, que es el que está interpretando, o que uno interpreta, o el que uno utiliza como tiempo coordenado desde el sistema S. De ahí, bueno, habrán visto algún problema típico de la dilatación del tiempo propio de una partícula en movimiento respecto a algún sistema S. Nos vamos a saltear un poco algunas partes divertidas de la cinemática de la relatividad especial, pero pueden preguntar lo que quieran, y si hay tiempo también podemos charlar problemas específicos. Sé que hablaron del problema de la varilla o de la regla esa de que la tenés que meter en el... Bueno, hablaron de la contracción de longitudes, hay un típico problema que no sé bien cómo está formulado, pero si la varilla entra o no, o en la caja, según el observador que la mida. También está la paradoja de los gemelos, así que leanla, diviértanse con eso y consulten si quieren, pero no vamos a entrar en esos detalles. El problema de Zuckerman y de las dos cuchillas será el de la varilla, supongo, puede ser, sí. Y bueno, y el de la dilatación temporal, que supongo que también habrán charlado algo sobre eso, en la teórica, o la paradoja de los gemelos, del viajante y el viajante que va y vuelve a la Tierra y encuentra a su gemelo envejecido, al que se quedó en Tierra lo encuentra mucho mayor. Y bueno, y ahí la paradoja, la del abuelo, hay varias del abuelo, no sé bien cuál será o si es la misma. Ahí la paradoja, bueno, vamos a reducirlo al tema de los gemelos, como en Interestelar, sí, no me acuerdo bien qué pasa en Interestelar. Okay. No entendí eso último. La paradoja de los gemelos básicamente no es que haya uno que es mayor que el otro, sino por qué uno es mayor que el otro. Así que bueno, piénsenlo. Seguramente Pablo ya lo comentó, pero si quieren después lo charlamos, así no nos vamos tanto por ahí, porque como les dije, no vamos a tener mucho tiempo para eso, para tratar de enfocarnos en esta guía. Esto del tiempo propio lo definí acá, sobre todo para motivar la definición de la cuadrivelocidad de una partícula en el sistema S, que se define como el diferencial de x mu, estoy por acá, dividido el diferencial de tiempo propio. Fíjense que este objeto que estoy llamando la cuadrivelocidad es un cuadrivector porque está definido a partir del cuadrivector posición y de un escalar, que es de un invariante, perdón, mejor dicho, que es este diferencial de tiempo propio, que era proporcional al intervalo invariante. Entonces esto que tenemos acá a la izquierda va a ser también un cuadrivector. Y bueno, es que si desarrollamos un poquito esto, lo que nos queda es sacando factor común diferencial de tiempo coordenado respecto a diferencial de tiempo propio, es que la cuadrivelocidad es gamma sub u por esta otra parte cuadrivectorial, que es c la velocidad de la luz, y en la componente 0, en la componente temporal del vector, y u la velocidad de la partícula vista desde la velocidad espacial, digamos, la velocidad en el 3 espacio de la partícula vista desde el sistema S. Bien, bueno, acá hay una observación que la voy a pasar de alto porque vi que no llegaron a definir el cuadrimomento, así que solo nos generaría un poco de ruido en esta instancia. Les queda para que lo lean. No la vamos a usar hoy, y me viene bien saltearme esto para seguir avanzando.
sobre todo porque no llegaron a definir el cuadrimomento y la energía relativista de una partícula, pero ya lo van a ver seguramente en la próxima clase, en la próxima teórica. Y pasemos entonces rápido a algo que sí nos incumbe bastante en esta primera parte de la guía, que es la transformación de velocidades. Da una partícula que se mueve con velocidad u, con el vector, el 3 vector velocidad u en s, y que está viajando, por ejemplo, entre dos eventos dados como x1 y x2. Definimos la diferencia entre estos dos eventos, entre estos dos sucesos en S, como este delta x mu, de modo que en el sistema inercial S' vamos a tener las siguientes cantidades, o las siguientes diferencias en coordenadas, delta t' o delta x', delta y' y delta z', dadas por estos delta x que aparecen en esta definición, a partir de utilizar una transformación de Lorentz. En este caso estoy siguiendo con la transformación que habíamos definido arriba, o sea, en un sistema S', que se mueve con velocidad v en z respecto a un sistema S. O sea, estoy usando exactamente estas mismas que usé en el ejemplo de acá. Para definir estos deltas, de forma tal que ahora podemos calcular la velocidad de la partícula en el sistema S', de nuevo, la 3 velocidad, o sea, la 3 velocidad típica que uno define desde un sistema, coordenado, pero en S', de esta manera. Por ejemplo, la componente X de este 3 vector, el 3 vector U', lo vamos a definir como delta X' sobre delta T', y reemplazando lo que tenemos acá arriba, bueno, obtenemos que la componente X de la 3 velocidad está relacionada con la componente X del sistema sin primar, por esto que está acá, cuando lo que separa a estos sistemas es un boost en Z, de velocidad v. Y sucesivamente podemos hacer lo mismo para las otras dos componentes. Bueno, la componente Y en este caso es análoga a la X, y la componente Z, que es la dirección en la cual tenemos el boost, bueno, nos queda de esta otra forma. Esto también lo estoy pasando un poco rápido porque sé que lo vieron en la teórica, pero nos va a resultar, bueno, nos viene bien como ejercicio y lo vamos a necesitar tener a mano. En particular, si la partícula es un fotón, o sea, una partícula que se mueve a la velocidad de la luz, también podemos usar esta transformación de velocidades, como la obtuvimos acá arriba, y en particular, vean, por ejemplo, si la luz viaja con una velocidad c en z, en el sistema S, lo que pueden ver es que en el sistema S' le sigue quedando, efectivamente, que las componentes X e Y son 0, eso es de venir a reemplazar acá, Ux y Ui igual a 0, entonces en el sistema primado estas dos son también 0, y que la componente en z, dada por esta ecuación 3, bueno, les queda acá reemplazar por C, acá reemplazar por C, esto que está acá, y sigue siendo C, es decir, la luz se sigue moviendo a la velocidad de la luz en el otro sistema, de referencia inercial, S'. Bien, dicho eso, que es todo a modo de repaso, y salteándome un montón de cosas respecto a cosas que se pueden mencionar en una introducción típica de relatividad especial, como por ejemplo diagramas espaciotemporales, líneas de mundo, otros invariantes relevantes, como por ejemplo el producto entre la cuadrivelocidad consigo misma. Vamos a pasar a los primeros problemas de la guía. Las cosas que no estoy entrando mucho en detalles, porque no las vamos a usar mucho en esta guía, y las presentaremos cuando más las necesitemos. Y
iremos también presentando otras cosas que sí vamos a usar en esta guía a medida que avanzamos. Porque como les decía, si no el resumen se hace muy muy largo, y voy a contar con una ventaja de estas clases virtuales, que tienen el resumen de la clase de Pablo, para no repasar exactamente todo lo mismo que vieron recién. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta en cuanto a las convenciones, en cuanto a algunas de las definiciones, cuadrivectores, transformaciones de Lorentz, por lo menos de lo que hablamos? Bárbaro. Ok. Bueno, entonces vamos a pasar al problema 1 de la guía 7, que se llama el cielo relativista. Acá lo que nos dicen es que hay un observador O' que se mueve con velocidad v respecto a otro observador O. En cierto instante, los dos observadores coinciden en el mismo punto del espacio. En ese momento los dos reciben luz proveniente de una misma estrella muy lejana. Y bueno, lo que nos plantean es que primero nos dice, ambos observadores eligen su eje Z en la dirección de v, que es la velocidad, digamos, que tiene O' respecto a O. De modo que escribirán el vector de la velocidad de luz recibida según las siguientes expresiones. Por ejemplo, para el observador, antes de ver precisamente cómo escribirlo, veamos un poco la figura que nos presenta en la guía de cuál es la situación. Entonces tenemos el sistema S, donde está el observador O, que recibe la luz de alguna estrella, dadas por algún ángulo phi y θ, según su sistema de referencia espacial, y a una velocidad v del observador O se mueve el observador O', que está pasando en el instante t igual a t' igual a 0 por el mismo punto, y recibe la luz de la misma estrella. Pero bueno, ahora él en su sistema primado, en el sistema del reposo respecto a O', lo que vamos a llamar el sistema S', se definirán algunos ángulos φ' y θ'. Entonces, esta es la situación que nos plantea el problema, y lo que nos había quedado acá arriba era escribir el vector velocidad de la luz que recibe el observador O y el observador O'. Para eso usamos la típica descomposición en estas coordenadas de ángulos esféricas, en donde, fíjense que, bueno, dada la dirección que le estamos dando a esta flechita, o sea, entrando hacia el origen, o sea, podemos definir este vector como siempre, a menos de un signo, es decir, en la componente X nos queda coseno de phi, seno de θ, en la componente Y nos queda seno de phi, seno de θ, en la componente Z nos queda coseno de θ, y todo con un menos para darle el sentido entrante hacia el origen. Y acá estoy viendo, acá tengo el factor C, o sea, eso nos da la dirección de este versor que llamamos K, en analogía con lo que veníamos haciendo en ondas planas, donde llamábamos K al versor que nos da la dirección de un rayo de luz, y C, bueno, por la magnitud de la velocidad de luz, y análogamente hacemos lo mismo para O', pero en función de los ángulos que define el observador O' en su sistema de referencia S'. Hay una pregunta de Martín que dice, ¿el vector velocidad no debería estar en O' en los esquemas? El vector velocidad... ¿Te referís a esta velocidad v? Sí, está medio confuso esto, sí. Sí, está medio confuso, sí. Yo lo sacaría de ahí. Tenés razón. Está un poco confuso eso. Lo importante es que el O' es el que se mueve respecto a v en z respecto a O. Bien. Bueno, acá es un poco lo que decíamos recién. Los observadores coinciden en el tiempo t
igual a 0 y t' igual a 0 de cada uno de sus sistemas solidarios, sus sistemas fijos, los sistemas S y S'. Bien, entonces lo primero que nos propone para estudiar un poquito de la cinemática de electromagnetismo es, bueno, a partir de estos ángulos que definimos, dice si el observador recibe la luz según la dirección definida por estos ángulos, aplicando las fórmulas de transformación de velocidades, esas que dedujimos recién acá arriba, muestre que, según O', la luz proviene de la dirección definida por estos ángulos que están acá. O sea, la relación entre los ángulos tita y tita' y phi'. O sea, esta es la respuesta, esto es lo que dice el enunciado de la guía, y lo que nos propone es que usemos la transformación de velocidades, como la pensamos recién, acá arriba, con esta construcción que hicimos a partir de estos deltas, para deducir la relación entre los ángulos. Entonces, por ejemplo, usando la expresión 3 de la que teníamos allá arriba, que es para la componente z de la 3 velocidad, lo que tenemos es, bueno, vayamos acá, uno lo que tendría que hacer es copiar esta misma expresión, pero reemplazando ahora con las componentes z que aparecen en estas velocidades. Bueno, lo que nos queda planteado es entonces la componente en z de la velocidad del rayo de luz en el sistema prima es igual a esto que está acá, de donde podemos despejar directamente cómo es la relación entre el coseno de los ángulos θ y θ', como nos pedía el enunciado. Martín decía, igual ahora que la veo, da igual, solo dice velocidad relativa, no dice nada acerca del sentido. Ok, bueno, joya. Entonces obtenemos esa primera relación en donde aparece beta, que es la velocidad del boost respecto a la división entre B y C, la velocidad del boost y la velocidad de la luz. Y nos falta, bueno, encontrar entonces que, además de esta forma de relacionar al ángulo azimutal, el ángulo phi no cambia. Y para eso lo que podemos hacer primero es utilizar esta relación para deducir cuál es el seno de θ', en función del seno de θ. Acá estoy usando la relación del seno cuadrado más el coseno cuadrado típico, y lo que obtuvimos acá arriba para reemplazar el coseno de θ', y obtenemos esta ecuación para relacionar los senos de los ángulos θ. Y por otro lado, nos queda usar todavía las ecuaciones 1 y 2, que relacionaban las componentes de las velocidades, las 3 velocidades, como las habíamos deducido en esa transformación de las velocidades más arriba. Lo que nos decía esas otras ecuaciones, esta 1 y 2, bueno, era que, por ejemplo, la componente x de la velocidad está relacionada con la componente x en el sistema sin primar de esta manera. Entonces, reemplazando sencillamente, obtenemos esto para la componente x, esto otro para la componente y, según como las teníamos escritas, de donde podemos tomar una división, por ejemplo, de este sobre este, y tenemos que las tangentes de phi', la tangente de phi' es igual a la tangente de phi, y reemplazando 4 en estas mismas expresiones, o sea, utilizando que sabemos escribir el seno de θ' en función del seno de θ, y nos queda este denominador en común en todos lados. A la vez podemos chequear que el coseno de los ángulos phi y el seno son iguales, por lo tanto no queda otra que phi sea igual a phi'. Gabriel preguntaba, en la expresión del seno de θ' le falta el exponente al coseno de θ', a ver dónde me falta el exponente. Sí, acá me falta un cuadrado, gracias. Bien. Eso después lo agrego para después.
Bien, entonces lo primero que hicimos fue chequear esta relación que podemos deducir como hicimos con la transformación de las velocidades, y lo que después nos va pidiendo el ejercicio, me va a saltear un ítem ahora, es que buscamos la fórmula de aberración de la luz relativista, que es una relación que es análoga a estas que ya dedujimos, pero un poco más fácil de leer. Básicamente es esta relación entre las tangentes de los ángulos θ, con este factor de escala. Y bueno, para eso hay que arremangarse un poco y usar algunas fórmulas generales. En particular vamos a usar estas dos fórmulas que están acá, del coseno y el seno de x, que son fórmulas generales, para escribir a partir de estas dos la tangente, o sea, si hacemos esto dividido esta, escribimos la tangente del ángulo mitad de esta manera. Esto es una fórmula general, de forma tal que si la aplicamos en particular a nuestro ángulo θ', tenemos esto que está acá. Y si ahora reemplazamos el coseno de θ' como lo teníamos en el ítem A, y manipulamos un poquito la expresión que nos va quedando, bueno, llegamos precisamente a esta fórmula que vamos a llamar de aberración relativista. Lo que quiere decir es cómo se deflecta, cómo cambia la dirección de los rayos de luz que recibe un observador u otro. Y en particular, bueno, lo que vemos es que aparece este factor de escala, dado, o sea, que es una función de beta, de la velocidad del boost, que, bueno, lo que nos dice ya, y lo que podemos empezar a leer a partir de acá, a partir de que este factor de escala es una función monótona decreciente, y de que la tangente del ángulo mitad en general es una función monótona creciente, para ángulos que van entre 0 y π, como es este ángulo θ, es que, bueno, si tenemos, por ejemplo, un boost como el que describíamos recién, para el sistema S' moviéndose para los z positivos, y un beta que sea mayor a 0, es decir, que represente un factor de escala en esta expresión que esté entre 0 y 1, digamos, un número por acá, lo que vamos a tener es que el ángulo θ' es menor que el ángulo θ. Eso es lo que podemos ver ya a grandes rasgos, es decir, que para el observador O' moviéndose hacia arriba en este dibujo, respecto al observador O, bueno, la luz va a parecer venir como de más cercana al eje Z que lo que la ve el observador O, perdón. ¿Está bien? ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí, sí. Bueno, después nos pide en el ítem D un poco hacer lo mismo que dijimos recién, pero quizás más cuantitativamente. Dice aplicar las fórmulas anteriores para valores particulares del ángulo θ. Por ejemplo, nos pide θ igual a 0, un cuarto de pi, medio pi o pi, para ver cómo queda el ángulo θ' que percibe el observador, el viajante, el viajero a velocidad v. Y nos dice, por ejemplo, muestre que todas las estrellas en el hemisferio, que está entre 0 y pi sobre 2, del observador que estamos considerando en reposo, u O, estarán concentradas, según O', en un cierto cono alrededor del eje Z. Y después nos pide qué pasa cuando beta se acerca a 1, es decir, cuando la velocidad v del boost en cuestión se acerca a la velocidad de la luz. O sea, nos pide ver precisamente qué está pasando en el límite ultrarrelativista. O sea, cuando el observador O' y O viajan entre sí, difieren en velocidades muy, muy altas. Bueno, lo primero que nos pide es un poco lo que analizamos a partir de estos gráficos, lo que dijimos recién muy rápidamente. El factor de escala que aparece en esa fórmula de aberración es una función monótona de beta, al igual que la tangente
de la función θ en el intervalo entre 0 y pi, por lo que los rayos que llegan entre los ángulos, digamos, θ1 y θ2, se ven en S' respetando la misma relación de orden, o sea, θ1' va a ser menor a θ2'. Y además se van a concentrar en un cono, o sea, si tomamos a θ1 como 0 y a θ2 como pi sobre 2, bueno, ese hemisferio se va a concentrar como si fuera en un cono para el observador O', de la misma manera que lo veíamos recién con este solo rayo, ¿no? O sea, si ahora este viene desde acá, bueno, la fórmula de aberración nos está diciendo a partir de un beta distinto de 0 que este ángulo es menor a pi sobre 2. Ya respondimos un poco todo, particularmente veamos qué es lo que nos dice la fórmula. Precisamente si ponemos θ igual a 0, bueno, θ' sigue siendo 0, es decir, si viene de arriba, la luz va a seguir viniendo de arriba para el otro observador. Eso es un poco lo que uno puede decir rápidamente en función de la constancia de la velocidad de la luz en ambos sistemas de referencia. Si desarrollamos un poco lo que pasa cuando llega el rayo desde pi sobre 4, es decir, 45 grados, bueno, vemos lo que decíamos recién, también no vale la pena entrar mucho en detalle, el ángulo θ' va a ser menor a pi sobre 4, en particular si vamos a pi sobre 2, la tangente de pi sobre 2 es 1, así que la tangente de θ' sobre 2 nos queda sencillamente esto que está acá. Y como mencionábamos recién, para betas mayores a 0, siempre que haya una velocidad no nula, si los rayos que llegan por el hemisferio, digamos, de la bóveda celeste, para S, bueno, estarán concentrados en un cono acotado por este θ' que es menor a pi sobre 2 y que podemos despejar a partir de esta expresión que está acá. Particularmente si tomamos los límites extremos para los valores que puede tomar beta, sea el ultra relativista que pedía el enunciado como el no relativista, tenemos, por ejemplo, para el caso de beta mucho menor a 1, es decir, para un gamma tendiendo a 1, el límite no relativista, y bueno, tenemos que θ' va a ser aproximadamente pi sobre 2, o sea, va a estar cerca de pi sobre 2, o sea, menos un término que vaya como beta. Y en el límite ultra relativista, lo que equivale a tomar beta tendiendo a 1, o gamma tendiendo a infinito, o, bueno, acá se me puso de nuevo esto acá, gamma muy grande, lo que nos queda es que θ' va como 1 sobre gamma. Es decir, en el límite ultra relativista, donde nos acerquemos a la velocidad de la luz, vamos a estar viendo que todos los rayos vienen casi como si fueran desde el polo norte. El único rayo que va a quedar siempre viniendo desde el sur va a ser el caso en el que θ sea igual a pi, en cuyo caso θ' sigue siendo pi, incluso en el límite ultra relativista. Es decir, en el límite ultra relativista vamos a tener que la visión del observador O' se reduce a muchos rayos viniendo casi desde el norte, y bueno, únicamente si existiera un rayo viniendo de una estrella desde el sur, ese solo viniendo desde el sur. Para ver esto en más detalle, la guía nos propone que utilicemos un archivo que está adjunto, que pueden ver ahí en sus guías con un link, que es un archivo de matemática, que nos permite graficar un poco todo esto que estábamos diciendo recién, en particular, bueno, esta es la bóveda celeste vista desde la Tierra,
Estos puntitos que están por acá son las estrellas que podemos ver desde la Tierra. Esto está sacado de un catálogo de estrellas que pueden encontrar ahí mismo en el link de la guía. Esto que está marcado acá es, por ejemplo, la constelación de Orión. Para el observador O, digamos, lo que sería estar en reposo respecto a la Tierra, tenemos este aspecto. Y para un observador O' que esté pasando, digamos, exactamente por el mismo punto de O, nos deshacemos de la Tierra, ¿no? Imaginémonos que estamos acá parados justo en el centro, pero sin la Tierra, y viajando a una velocidad que sea 0.6 veces la velocidad de la luz, bueno, veríamos que el hemisferio, entre 0 y pi sobre 2, queda concentrado en este cono, y particularmente vemos que también, por ejemplo, esta estrella que estaba por debajo de ese hemisferio, esta parte de la constelación de Orión, también se eleva por encima del hemisferio. Bueno, agarré ese programita que no lo voy a manipular ahora en vivo porque sería, no sé, no valdría mucho la pena, pero lo dejo para que jueguen ustedes si saben usar matemática. Y grafiqué algunos casos más intermedios y extremos para este ejemplo que estábamos resolviendo. O sea, velocidad p igual a 0, tenemos ahora una vista desde afuera de la bóveda celeste. O sea, estoy mirando sobre el plano, sobre una proyección bidimensional, las estrellas que aparecen para un observador desde la Tierra. A medida que aumentamos la velocidad del observador O', bueno, vemos cómo se van concentrando casi todas en el hemisferio norte del cielo, digamos, de la bóveda celeste. Fíjense que esa concentración se da para velocidades ultra relativistas, muy muy cercanas a la velocidad de la luz. Recién, fíjense que en 0,99, acá me faltó la C, acá donde dice B, es esto por C. Cuando la velocidad es 0,99, la velocidad de la luz todavía, vemos esta distribución. Recién, en el caso casi límite, vemos que se nos concentra todo por ahí. Y bueno, también grafiqué, a ver si esto se me abre. Grafiqué la perspectiva del observador O'. Vamos a ver a dónde nos manda esto. ¿Ustedes ven lo que se me abrió a mí? No, ¿no? No, seguimos viendo el PDF. Ok, ahora voy. Bueno, es medio spoiler esta parte porque era el final, pero ¿ahí lo ven por lo menos? Sí, se ve. Bueno, ahí arranca. Entonces el observador O' mirando hacia arriba en la dirección en la que se está moviendo respecto a O, va a ver una cosa así. De pronto, a medida que acelera y se acerca cada vez más a la velocidad de la luz, esto sería no sería en realidad el observador O', sino más precisamente sería el observador O' acelerándose hacia la velocidad de la luz. Va a ver que se concentra todas las estrellas de la bóveda, excepto la que está en el polo sur, en un solo punto. Bueno, ya que estaba el catálogo, me copé para hacer esta cosita. Está muy bueno. Y ya que tuve que pagar el internet y puedo animarme a hacer alguna cosa más. Una pregunta, Emilio, ¿se concentra todo como ahí en el hemisferio norte? Pero la intensidad se conserva, como que se concentra toda la luz ahí y veo algo más intenso, o veo una estrella grande común? Bueno, además del corrimiento, perdón, de la aberración en cuanto a la dirección, que es lo que estamos analizando en este problema, vamos a tener otro efecto
que ahora lo vamos a ver en los siguientes, creo que en el problema que viene, que es lo que se conoce como el corrimiento o efecto Doppler relativista, que básicamente lo que hace es modificar la percepción de la frecuencia o de la energía de las incidentes o de la luz o de los rayos a partir de un efecto muy similar al que conocemos del Doppler sonoro, de ahí el nombre, del corrimiento de frecuencias. Es decir, va a cambiar la percepción también de los colores, o bueno, de la frecuencia de la radiación electromagnética en general en el espectro, dado por una fórmula muy particular que vamos a deducir ahora, que no sé si llegaron a ver en la teórica, pero bueno, ahora vamos a pasar para allá. A ver, sí, vamos a hacer un pequeño intervalo acá para que no se haga tan largo,